¿Sabías que Santa Claus empezó siendo un obispo turco del siglo IV, se convirtió en un símbolo holandés, los estadounidenses lo transformaron en un viejito gordito con trineo, y finalmente Coca-Cola le dio el look que todos conocemos hoy? La historia de Papá Noel es mucho más extraña y fascinante de lo que imaginas. Hoy vamos a descubrir cómo un santo generoso terminó siendo el personaje más comercial del planeta, y por qué en diferentes países tiene nombres, formas y tradiciones completamente distintas. Pero antes, suscríbete a Explícalo Simple para seguir aprendiendo sin complicaciones. Dale like si quieres más historias curiosas como esta. Empecemos por el principio. Todo comienza con un hombre real llamado Nicolás de Bari, también conocido como Nicolás de Mira. ¿Dónde vivía? En Turquía. Sí, el Santa Claus original era turco. Nació alrededor del año 280 después de Cristo, en una ciudad llamada Patara, que hoy está en la costa sur de Turquía. Nicolás era obispo cristiano. Nada de trineo. Nada de renos. Usaba túnica y mitra, como cualquier líder religioso de su época. Pero aquí viene lo interesante, era conocido por su extrema generosidad, especialmente con los niños y los pobres. Hay una leyenda famosa que explica cómo empezó todo el asunto de los regalos. Un hombre pobre tenía 3 hijas, pero no podía pagar su dote. En esa época, sin dote, las mujeres no podían casarse. Era un problema serio. Nicolás escuchó sobre esto y decidió ayudar, pero en secreto. Durante 3 noches consecutivas, tiró bolsas de oro por la ventana de la casa. Según algunas versiones, las bolsas cayeron dentro de calcetines o zapatos que las hijas habían dejado secándose junto a la chimenea. Y ahí tienes el origen de colgar calcetines en Navidad. Nicolás murió el 6 de diciembre del año 343. Por eso en muchos países europeos, especialmente en Holanda, Bélgica y partes de Alemania, el 6 de diciembre se celebra el Día de San Nicolás, y es cuando los niños reciben regalos. No el 25 de diciembre. El 6. Avancemos varios siglos. En los Países Bajos, San Nicolás se convirtió en Sinterklaas. Sinterklaas era una figura muy seria. Vestía como obispo, con túnica roja, mitra alta y bastón. No era gordito y alegre. Era más bien solemne y respetable. Y aquí viene algo curioso, Sinterklaas no vivía en el Polo Norte. Según la tradición holandesa, vivía en España. ¿Por qué España? Nadie lo sabe con certeza. Probablemente porque España era un país exótico y lejano para los holandeses del siglo XVI. Sinterklaas llegaba cada año en barco desde España, acompañado de sus ayudantes llamados Zwarte Pieten, Pedro el Negro. Esta parte de la tradición es hoy muy controversial en Holanda, porque los ayudantes eran representados con la cara pintada de negro, lo cual muchos consideran racista. Pero dejemos eso de lado por ahora. Sigamos con la evolución. Los holandeses llevaron su tradición de Sinterklaas a América cuando colonizaron Nueva Ámsterdam, que hoy conocemos como Nueva York. Y ahí es donde todo empezó a cambiar. Cuando los colonos holandeses llegaron a Nueva York en el siglo XVII, trajeron su Sinterklaas con ellos. Pero los colonos ingleses y estadounidenses no podían pronunciar Sinterklaas correctamente. Lo empezaron a llamar Santa Claus. Y aquí es donde la figura empieza a cambiar completamente. En 1809, el escritor Washington Irving escribió sobre Santa Claus volando en un carro mágico y dejando regalos. Ya no era un obispo serio. Empezaba a volverse más mágico. Pero el verdadero cambio vino en 1823. Un poema anónimo llamado A Visit from St. Nicholas, una visita de San Nicolás, también conocido como The Night Before Christmas, la noche antes de Navidad, se publicó en un periódico de Nueva York. Este poema cambió todo. El poema describía a Santa Claus como un hombre gordito y alegre con mejillas rosadas. Vestido con pieles, no túnica de obispo. Viajando en un trineo tirado por 8 renos. Bajando por chimeneas para dejar regalos. Incluso nombraba a los renos, Dasche, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dane y Blitzen. Este poema se volvió extremadamente popular. De repente, Santa Claus ya no era un santo turco serio. Era un personaje mágico, divertido y navideño. Pero todavía faltaba un último cambio importante. Ahora llegamos a la parte que todos han escuchado alguna vez.
Coca-Cola inventó a Santa Claus. Esto no es exactamente cierto, pero tampoco es completamente falso. Déjame explicarte. Antes de Coca-Cola, Santa Claus ya aparecía en ilustraciones con traje rojo. Pero había mucha inconsistencia. A veces era alto, a veces bajo. A veces vestía verde, a veces rojo. A veces marrón. En 1931, Coca-Cola contrató a un ilustrador llamado Don Sundblom para crear una campaña publicitaria navideña. Sundblom pintó a Santa Claus como un hombre grande, gordito, con mejillas rosadas, barba blanca y un traje rojo brillante con detalles blancos. ¿Te das cuenta? Rojo y blanco. Los colores de Coca-Cola. La campaña fue tan masiva y tan exitosa que esta imagen de Santa se grabó en la mente de millones de personas en todo el mundo. No es que Coca-Cola inventara a Santa, pero definitivamente cementó la imagen que todos tenemos hoy. Sundblom pintó a Santa cada año para Coca-Cola durante más de 30 años. Y con el poder de la publicidad global, esa versión de Santa se esparció por todos los continentes. Es, literalmente, uno de los casos de marketing más exitosos de la historia. Un santo turco del siglo IV terminó siendo el rostro de una empresa de refrescos. Fascinante, ¿verdad? Pero aquí viene algo súper interesante. No todos los países adoptaron al Santa Claus estadounidense. Muchos mantuvieron sus propias versiones. En España y Latinoamérica, los regalos los traen los Reyes Magos el 6 de enero, no Santa Claus. En Italia, existe la Befana, una bruja buena que vuela en escoba y deja regalos el 6 de enero. En Islandia, no hay un solo Santa. Hay 13 Yule Lads, muchachos de Yule, cada uno con una personalidad diferente. Uno roba salchichas. Otro lame cucharas. Otro cierra puertas de golpe. Son como duendes traviesos pero generosos. En Rusia, existe Ded Moroz, abuelo frío, que viaja con su nieta Snegurochka, la doncella de nieve. En Alemania, algunos niños reciben regalos del Christkind, Niño Jesús, no de Santa. En Francia, Père Noël es básicamente el Santa estadounidense, pero con acento francés. Y en Japón, bueno, en Japón la Navidad no es religiosa. Es una festividad comercial donde las parejas jóvenes tienen citas románticas y comen pollo frito de KFC. Sí, leíste bien. KFC se volvió tradición navideña en Japón gracias a una campaña de marketing en los años 70. Otra vez, el marketing ganando. Ahora hablemos del hogar de Santa. Según la tradición moderna, Santa vive en el Polo Norte. Pero esto también es algo relativamente reciente. El concepto del Polo Norte como hogar de Santa apareció en ilustraciones y caricaturas estadounidenses a finales del siglo XIX. ¿Por qué el Polo Norte? Porque era un lugar misterioso, lejano, inaccesible y mágico. Perfecto para un personaje mítico. Pero aquí viene algo curioso, en Finlandia y Suecia, ambos países afirman que Santa vive en su territorio. Finlandia dice que Santa vive en Korvatunturi, una montaña en Laponia. Incluso tienen una ciudad llamada Rovaniemi, que se declara oficialmente la ciudad de Santa Claus. Hay una oficina postal de Santa que recibe millones de cartas cada año. Puedes visitarla. Es un negocio turístico enorme. Suecia, por su parte, dice que Santa vive en una ciudad llamada Mora. Groenlandia también reclama a Santa, diciendo que el Polo Norte técnicamente les pertenece. Y Canadá, astutamente, le dio a Santa una dirección postal oficial. Santa Claus North Pole H0H0H0 Canadá. Sí, el código postal es H0H0H0. Como jojojo en inglés. Brillante. Así que básicamente, todos quieren un pedacito de Santa. Hablemos de los renos. Como mencioné antes, el poema de 1823 introdujo 8 renos. Pero había un problema, ninguno tenía nariz roja. Rudolf, el reno más famoso de todos, no existía. Rudolf fue inventado en 1939. ¿Por quién? Por una tienda departamental llamada Montgomery Ward. Querían crear un cuento navideño para regalar a los clientes, así que contrataron a un escritor llamado Robert L. May. May inventó a Rudolf, un reno joven con una nariz roja brillante que todos rechazaban por ser diferente. Pero una noche de niebla, Santa necesitaba luz para guiar su trineo, y Rudolf salvó la Navidad.
La historia se volvió extremadamente popular. En 1949, se convirtió en una canción. Y luego en una película animada en 1964. Hoy, Rudolf es más famoso que muchos de los renos originales. Pero técnicamente, es el reno más joven de todos. Solo tiene 85 años. Ah, y aquí va un dato extra. ¿Sabías que todos los renos de Santa son hembras? Los renos machos pierden sus astas en invierno. Las hembras las mantienen. Así que técnicamente, Dasche, Dancer, Rudolf, todas son renas. Ahora hablemos de algo que todos los niños conocen. La lista de buenos y malos. Santa está observando. Más te vale portarte bien. Esta idea de que Santa vigila tu comportamiento y decide si mereces regalos es relativamente moderna. Pero tiene raíces en tradiciones europeas mucho más oscuras. En algunas regiones de Europa, San Nicolás no viajaba solo. Venía acompañado de una criatura aterradora llamada Krampus. Krampus era un demonio con cuernos, lengua larga y cadenas. Su trabajo era castigar a los niños malos. Mientras San Nicolás daba regalos a los buenos, Krampus llevaba carbón, golpeaba con ramas o incluso secuestraba a los niños traviesos en un saco. Sí, es aterrador. En algunos países como Austria y Alemania, todavía celebran el Krampusnacht, la noche de Krampus, el 5 de diciembre. La gente se disfraza de Krampus y recorre las calles asustando a todos. Pero en la versión estadounidense, esto se suavizó. Krampus desapareció. Y quedó solo la lista de buenos y malos, con amenaza de carbón. Mucho menos traumático. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia de Santa Claus? Es una mezcla fascinante de un santo turco generoso del siglo IV. Tradiciones holandesas de Sinterklaas. Poesía estadounidense del siglo XIX. Marketing brillante del siglo XX. Y adaptaciones culturales de todo el mundo. Santa Claus no es una sola cosa. Es muchas cosas. Es historia, mitología, comercio y tradición familiar, todo mezclado. Y aunque Coca-Cola no lo inventó, definitivamente lo convirtió en el ícono global que conocemos hoy. Cada vez que ves a Santa con su traje rojo y blanco, estás viendo siglos de evolución cultural. Desde un obispo caritativo hasta un símbolo de consumo navideño. Es raro. Es fascinante. Y es completamente humano. Porque al final, Santa Claus es lo que cada cultura necesita que sea. Ahora ya sabes la verdadera historia de Santa Claus. Y dime, ¿en tu familia cómo se llama? ¿Santa? ¿Papá Noel? ¿San Nicolás? ¿Viejito Pascuero? ¿Tú creíste en Santa cuando eras niño? ¿Cuál fue tu regalo favorito que Santa te trajo? Cuéntanos en los comentarios mano blanca indicando hacia abajo. Y si este vídeo te sorprendió, compártelo con alguien que todavía cree que Coca-Cola inventó a Santa. Nos vemos en el próximo vídeo de Explícalo Simple. ¡Felices fiestas! Papá Noel árbol de Navidad.